de nuevo frente a todas estas desinteligencias del servidor. Bueno, estábamos en nuestra presentación. Este es el contenido temático que vamos a ir llevando y estábamos en este pequeño preámbulo, sí, porque es un pequeño preámbulo precisamente porque va a decantar en la fuente jurídica que es el derecho jurisprudencial. ¿Y de dónde decanta, de dónde nace la cuestión de derecho jurisprudencial? Evidentemente es a partir del nuevo relacionamiento entre lo que es el juez y la ley. Indudablemente hay un nuevo relacionamiento entre juez y ley y obviamente un nuevo relacionamiento entre constitución y ley. Son los dos vértices, los dos pilares a partir de los cuales van a ser una segunda fuente jurídica del derecho, en el caso boliviano a partir de la reforma constitucional del 94 y la implementación de la jurisdicción constitucional el año 1999. Entonces, esta nueva relación entre juez y ley evidentemente es una relación eminentemente crítica. Una relación crítica donde el juez ya no es la boca del legislador, sino que el juez tiene el gran papel, la gran alta labor, ¿no? La gran alta labor de aplicar el derecho, de aplicar la ley en tanto y en cuanto sea coherente a la Constitución. Entonces, esta relación crítica hace de que ya no sea boca del legislador ni de su sentido literal, porque lo que nosotros tenemos en el texto es un sentido, el sentido literal, pero ese no es el único sentido, ¿no es cierto? Lo que hace precisamente el proceso de irradiación de la Constitución en el ordenamiento jurídico es irradiar el sentido subyacente que debe tener una ley, un producto legislativo a partir de su coherencia de contenidos con la Constitución, con la base principista axiológica, que esto ustedes ya lo han visto. Ya el legislador no es el omnisciente, el omnipresente, ni el omnipotente. El juez se convierte en el nuevo sujeto fuerte del derecho. Ahora, evidentemente, esta confianza que le damos, en el caso boliviano, a este nuevo actor, pues tiene que tener sus límites, ¿no? Y aquí viene toda la corriente positivista y la corriente antiformalista del derecho, ¿no? Pues para la corriente positivista, el legislador o el juez es una boca del legislador. El que da seguridad jurídica es el legislador, ¿no? En cambio, para la corriente antiformalista, el juez más bien viene con esa labor crítica para dar encauce a ese producto legislativo a partir de los moldes fundamentales y fundadores del ordenamiento jurídico que se plasman en una constitución. Entonces, esta relación crítica y valorativa de las disposiciones legales que va a aplicar le va a dar poder necesariamente. Nosotros estamos viviendo a diario el poder de los jueces. Quienes ahora estamos en la trinchera de la litigación, vemos el poder de los jueces. ¿Qué hace la nueva Constitución? Empieza a darse cuenta que pues a quien se da poder es para tener más poder, eso es algo innegable. Entonces empieza a controlar a este nuevo sujeto. La diferencia de lo que tiene la actual Constitución, con la Constitución abrogada, sobre todo con la reforma constitucional de 1994, es que este constitucionalismo contemporáneo se fortalece, se garantiza aún más para evitar la derivación de lo que sí el positivismo con una fuerte crítica a las corrientes neos dice la discrecionalidad del juez. Pues es evidente que se puede vivir escenarios de discrecionalidad cuando este juez no se encuadra a estos moldes que irradian la Constitución, a esta base axiológica, y evidentemente el pueblo se va a ver nuevamente desalentado en la confianza que se le había dado. Entonces eso es
Lo que hace el constituyente es controlar, ¿no?, a este otro sujeto. ¿Y cómo lo controla? A partir de lo que se conoce en la lógica de la doctrina, a partir de, y obviamente en la propia Constitución, a partir de las cláusulas constitucionalizadas de interpretación. Este juez, que además es crítico del derecho, pues tiene cláusulas y limitaciones. Es el constituyente el que le ha dado cláusulas interpretativas que ustedes ya lo han visto. Las cláusulas interpretativas de la Constitución nos dicen cómo debemos interpretar el derecho a partir de los derechos, ¿no? Entonces, ese escenario, esa sombra de discrecionalidad va cerrándose aún más, pues este juez tiene candados, ¿no? Este juez, que evidentemente es crítico de la ley, crítico del derecho, va a aplicar el derecho a partir de cláusulas interpretativas de la Constitución y a partir de un condicionante, la argumentación jurídica, ¿no? La argumentación jurídica viene a ser evidentemente el gran tamiz para la corrección racional de las decisiones judiciales. Y a partir de la argumentación jurídica vamos a ver si esta sentencia judicial que tenemos enfrente es arbitraria, es irracional o es carente de razonabilidad. Entonces, con la argumentación jurídica nosotros tenemos cierto escenario de seguridad jurídica. Argumentación jurídica con cláusulas interpretativas de la Constitución vienen a ser los instrumentos que tiene el ciudadano a partir del cual va a poder controlar las decisiones judiciales, ¿no? Nuestra Constitución tiene la característica de ser una Constitución eminentemente garantizada y al juez, pues, además de darle la posibilidad esta vez ya de interpretar el derecho, de interpretar las leyes, no solo cuando hay obscuridad o vaguedad, ¿no?, sino más bien para encauzar a esa ley que puede ser descontextualizada de las normas principio que emanan de una Constitución, pues este juez tiene a su vez un control, el control o el autocontrol y el control así de la corrección racional de sus decisiones judiciales al momento de aplicar e interpretar directamente las normas constitucionales. Entonces vemos cómo hay dos nuevos relacionamientos, el relacionamiento entre el juez y la ley y el relacionamiento entre la Constitución y la ley. Las leyes se entienden y tienen validez, aquí esto es muy importante. Hay una revolución en este modelo en el que estamos nosotros, esto no es teoría, simplemente es un recordatorio del sistema constitucional en el que estamos. El nuevo relacionamiento entre la ley implica establecer cuál es la validez jurídica de las leyes. Y la validez jurídica de las leyes se dimensionan en dos ejes, la validez formal y la validez material. Bajo el Estado legislado, la validez de la ley era simplemente formal. O sea, ¿cuándo era una ley válida? Simplemente en tanto y en cuanto nazca del órgano encargado para emitirla. Suficiente para tener validez. En cambio, en el Estado constitucional, la validez se redimensiona en una validez material. No es suficiente que nazca del órgano encargado para emitirla para que sea válida, sino que también debe ser materialmente válida. ¿Y qué significa esto? Para ser materialmente válida la ley, sus contenidos, el contenido del texto legislativo debe ser coherente con la base principista axiológica de la Constitución. Este legislador es un órgano constituido que debe ser coherente con este poder constituyente que se refleja en una Constitución. ¿No es cierto? Entonces, eso para el Estado legislado. Pero, ¿qué pasa cuando ya estamos hablando del Estado de Derecho a partir del gobierno de los jueces? Estos tampoco son omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Estos también tienen control, ¿no es cierto? Y ese control, evidentemente, va a igual.
¿Cuál es el producto de los jueces? Sus sentencias. ¿Cuál es el producto del máximo órgano de control de constitucionalidad, del último, el del Tribunal Constitucional? Evidentemente su jurisprudencia. Y su jurisprudencia en el contexto boliviano igual se somete a un test de validez formal y material. Es la misma lógica. Entonces, no necesaria, o sea, formalmente válidas van a ser todas las sentencias que nazcan, ¿no? Las sentencias judiciales, las sentencias constitucionales. Van a tener una validez formal. Pero estas sentencias también tienen que ser controladas a partir de una corrección racional, ¿no es cierto? Y a la vez se les exige la validez material. Y la validez material será de que estas sentencias, a partir del carácter vinculante, van a ser sometidas también a un tamiz. Y el tamiz de la validez material, ¿sí? Su contenido también debe ser acorde, coherente con la base principista axiológica. Entonces, esto en términos generales es lo que vamos a ir viendo a partir de la lógica de nuestra Constitución. Fuertemente es una Constitución que además nos ha cambiado el chip, ¿no? Es una Constitución que está dentro de la lógica del constitucionalismo dialógico transformador, y este constitucionalismo dialógico transformador se lo puede ver desde diferentes aristas, ¿no? Y la que vamos a ver obviamente es desde de la arista del lenguaje de los derechos fundamentales. Ustedes a lo largo del módulo han ido viendo que en nuestro contexto boliviano nosotros tenemos 4 herramientas argumentativas. Estas son herramientas a partir de nuestro modelo de derecho en el que estamos, el modelo constitucional. Las 4 herramientas ustedes ya las han ido desarrollando, no las voy a repetir, salvo que ustedes quisieran comentarla, pero sí vamos a incidir en una de ellas. Obviamente la doctrina del bloque de constitucionalidad, nuestro sistema se ha pluralizado, no solo está la jurisprudencia, sino tenemos una pluralización de las fuentes jurídicas, y esta pluralización de las fuentes jurídicas evidentemente es una pluralización de fuentes a nivel intrasistémico y a nivel extrasistémico. A nivel intrasistémico, evidentemente la pluralidad o la pluralización de las fuentes jurídicas se pueden ver desde diferentes vértices, desde la plurinacionalidad que irradia nuestro Estado, pues desde la plurinacionalidad el pluralismo jurídico de fuentes es evidente. Normas y procedimientos propios de naciones y pueblos indígenas, ordinarios y campesinos son fuentes del derecho, directa, al igual que la ley, en igualdad jurídica. A partir del Estado con autonomías, evidentemente también entramos en un sistema de pluralidad de fuentes, pues las entidades territoriales, pues tienen también la facultad legislativa. Ese monopolio de producción legislativa que tenía el nivel central, evidentemente se ha descentrado, ¿no es cierto? Y a partir de ciertas competencias exclusivas, las entidades territoriales autónomas tienen la facultad legislativa. Entonces, va a haber una producción legislativa pluralizada que van a necesariamente entrar en escenarios de interlegalidad y exigencia de procesos dialógicos. Pero al que íbamos, bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es una expresión de la pluralización de las fuentes jurídicas a nivel extrasistémico, a partir del proceso de internalización del derecho internacional de los derechos humanos a los sistemas jurídicos, concretamente al sistema jurídico boliviano, a luz o a partir de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Los instrumentos de derechos humanos se internacionalizan o se internalizan, no internacionalizan, se internalizan en el sistema de fuentes. Por lo tanto, es Constitución más bloque de constitucionalidad la base fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico, a la que legislación y jurisprudencia deben ser coherentes.
¿sí? Porque la Constitución, en un Estado constitucional como el nuestro, tiene una característica esencial, su carácter normativo. Y por lo tanto, al tener un carácter normativo, se vincula directamente a los jueces. Los jueces están directamente vinculados a la Constitución y por lo tanto, a partir de la doctrina del bloque de constitucionalidad, también a la doctrina del bloque de constitucionalidad. Esto ustedes ya lo han visto, por eso no quiero insistir que instrumentos forman parte del bloque de constitucionalidad, eso ya no lo vamos a ver a profundidad, ¿no? Quizás en alguna que otra temática. Control de convencionalidad, igual, es una herramienta. El derecho hoy en día ya no se puede razonar a partir únicamente de lo que dice la ley. Nuestros jueces están obligados a interpretar el derecho a la luz, ejerciendo tanto control de constitucionalidad como control de convencionalidad. Esta es una exigencia, no es potestativo, no es facultativo. No es que ahora decido, porque amanecí buena gente, hoy realizo control de convencionalidad. Esto no es posible. El Estado boliviano es un Estado que ha suscrito instrumentos internacionales de vinculación directa con obligaciones internacionales. Y cuando no ejercemos control de convencionalidad o no nos vinculamos con el bloque de constitucionalidad, pues le estamos haciendo un flaco favor al Estado boliviano y le estamos generando o le podemos generar responsabilidad internacional el día de mañana, ¿no es cierto? Y fundamentalmente esto ya es muy característico nuestro, esto ya es la lógica constitucional boliviana, que es el paradigma, el nuevo paradigma en la aplicación del derecho jurisprudencial, que es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, así denominado por la jurisprudencia. Esto no es un invento mío. En otros estados se lo sigue llamando como bloque de constitucionalidad emergente, ¿no es cierto? Pero en el caso boliviano nosotros lo hemos denominado a partir de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Y fundamentalmente la última herramienta que nace de la Constitución, no es que nace, siempre existió. Lo que pasa es que la Constitución la ha fortalecido fuertemente bajo su lógica de ser una constitución de los derechos, ¿no? De los grupos de derechos. Entonces, ¿qué es el enfoque diferencial? Yo entiendo también que ustedes ya han revisado mucho el enfoque diferencial en los diferentes módulos, por lo tanto los vamos a ir tocando en lo conducente vinculado al derecho jurisprudencial. Claro, aquí es fácil preguntarse, o sea, el primer interrogante que vamos a tener es cuál es el precedente vinculante o la doctrina del estándar más alto a partir de un escenario de enfoque diferencial. A partir de un enfoque diferencial, evidentemente, tradicionales lógicas que teníamos de aplicar el precedente van revolucionando, ¿no? Vamos a ir viendo varios ejemplos. Yo esta mañana o al mediodía les había lanzado una pregunta que la vamos a debatir en el siguiente turno, en el siguiente periodo de nuestra clase. Vamos a debatir y por eso les había lanzado la pregunta, ¿no? ¿Cuántas sentencias constitucionales se necesitan para tener carácter vinculante? Algunos habrán pensado, bueno, esta es una pregunta que ya no debería existir. Ya van a ver por qué les planteé este interrogante provocativo precisamente, ¿no? A ver, ¿quién alzó la mano? Sí, dígame, doctor. ¿Quién alzó la mano? ¿El doctor Larrea o doctora Larrea, lo que vi? Mil disculpas, doctora. Mil disculpas, no. Fue involuntario. Ah, ya, doctor. Está bien. Entonces, vayamos avanzando. Decíamos que a partir de estas ideas, de este preámbulo del sistema de fuentes en el que estamos, el sistema constitucional en el que estamos, es importante recoger el espíritu de la Constitución boliviana.
Y evidentemente la Constitución boliviana expresa un constitucionalismo dialógico desde el lenguaje de los derechos. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros empezamos a revisar nuestra Constitución, permítame, voy a traer mi Constitución. Fíjense, cómo no solo hablamos del lenguaje de los derechos o los lenguajes, porque no son uno solo, sino son varios lenguajes de los derechos. No solo podemos hablar de los lenguajes de los derechos a partir de la cláusula abierta que está prevista en el artículo 13, cuando nuestro constituyente nos habla que los derechos, o que mejor dicho, los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Pues aquí nos está diciendo el constituyente una cosita. Hoy reconozco estos derechos, pero los derechos no son dádivas, no son concesiones estatales. Los derechos son fruto de lucha histórica de colectivos. Y esta lucha histórica, pues nace, mejor dicho, se materializa en diferentes escenarios, a nivel interno de los estados, como a nivel externo. Y ahí está la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, estos colectivos lo que hacen es expresar la mirada y el enfoque, el lenguaje de los derechos. ¿Por qué? Porque los derechos, si bien nos dicen que son universales, si bien nos dicen que todos por el solo hecho de ser humanos tenemos el derecho a tener derechos, pues la gran mentira es esta, que no todos, no obstante que todos somos seres humanos, no todos lo podemos ejercer de la misma forma e en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, este es precisamente una de las respuestas que el derecho internacional de los derechos humanos le ha dado al lenguaje de los derechos, ¿no? Partimos de ¿qué? Del primer periodo, hablando del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos el periodo de la universalización, ¿no? El periodo de la universalización lo que hace es pregonar y sostener que todo ser humano, por el solo hecho de ser humano, tiene derechos. Entonces hay un reconocimiento formal, si se quiere, del derecho a tener derechos, ¿no es cierto? Por el solo hecho de ser persona. Sin embargo, ya las prácticas, ¿no? Ya los estados, las políticas estatales, pues se han ido desencajando de este concepto de igualdad formal y hemos ido viendo que no todos hemos podido ejercer los derechos que se nos dice que teníamos desde esa igualdad, porque a partir de un modelo de ser humano se ha creado, los derechos humanos se han creado a partir de un modelo de ser humano, ¿no es cierto? Pero resulta que quienes no encajábamos en ese modelo de ser humano, de hombre blanco, ¿no es cierto? Entonces, los que no encajábamos en ese patrón de derechos, de idealización, pues éramos excluidos en el ejercicio de los derechos. Ustedes saben, por eso es que se habla de los históricamente excluidos, de los históricamente oprimidos, de los grupos de prioritaria atención, porque esos son los colectivos que no encajaron en ese modelo de ser humano y por lo tanto hasta el día de hoy siguen reivindicando, siguen buscando condiciones de igualdad en el acceso de los derechos, ¿cierto? Y eso es lo que hace pues nuestra Constitución, lo que hace es visibilizar a estos colectivos y por eso es que a partir de, nosotros tenemos una Constitución con un capítulo de derechos fundamentales y luego tenemos un capítulo sectorizado donde se visibiliza a los diferentes sujetos de los derechos que van a expresar los lenguajes de los derechos, la forma como perciben y viven los colectivos
y de ahí tenemos, por ejemplo, los derechos de las familias, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de las personas con discapacidad, etcétera, los derechos de las mujeres, que todo se va transversalizando a partir del segundo periodo que opera en el derecho internacional de los derechos humanos, que es el periodo de la especificación. Este periodo de la especificación del derecho internacional de los derechos humanos, ¿qué hace? Empiezan a crearse y a sancionarse, mejor dicho, a pactarse, ¿no?, los convenios específicos. Nace el convenio de los derechos de la mujer, nace el convenio de la OIT para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, nace el convenio de los derechos del niño, nace el convenio o la convención de los derechos para la protección de las personas adultas mayores, nace la convención para la protección de las personas con discapacidad. Vean, instrumentos específicos que se crean, se pactan fruto de la lucha histórica a nivel, obviamente, extrasistémico, y que visibilizan las diferentes situaciones de contexto. Y eso se irradia, se recoge esta influencia fuerte del derecho internacional en la Constitución boliviana. Y lo que hace nuestra Constitución boliviana es visibilizar estas diferentes situaciones de contexto. De ahí porque hablamos de que nuestra Constitución boliviana expresa pues un constitucionalismo dialógico desde los lenguajes de los derechos, desde los lenguajes de esos grupos históricamente oprimidos, históricamente excluidos, que expresan y obviamente van a seguir luchando con que la única lucha conjunta, el derecho al acceso en condiciones de igualdad de los derechos que se nos dicen que todos tenemos en igualdad formal, ¿no es cierto? Todo esto va a ir revolucionando en nuestro sistema jurídico y con mayor razón en la jurisprudencia, con mayor razón en la producción legislativa, y hace que nosotros hagamos un salto de constitucionalismo, de un constitucionalismo eminentemente garantista, unifocal, que solo había visibilizado a un sujeto interviniente. Hablamos hoy en día a un garantismo o a un constitucionalismo garantista multifocal. Un constitucionalismo que tiene que visibilizar a quiénes son los sujetos intervinientes en el derecho, en el proceso, por ejemplo, si estamos hablando de jueces. ¿Quiénes son los sujetos intervinientes? No será lo mismo razonar el derecho cuando tengo, por ejemplo, enfrente a un adulto mayor y en la otra parte a una niña víctima de violencia, o tengo una persona con discapacidad, o tengo a una mujer a quien se le ha vulnerado sus derechos, o tengo un problema de interseccionalidad que además es mujer, es niña y además es indígena, por ejemplo. Entonces, esta expresión que hace nuestra Constitución, que se va reforzada con el bloque de constitucionalidad, es lo que nos permite hoy en día hablar de constitucionalismo garantista multifocal, y por eso es que nace el enfoque diferencial, ¿no?, que ustedes ya han ido abordando en sus diferentes clases. Sin duda, estas nuevas metodologías de interpretación, de comprensión del derecho a partir de los derechos, hace que tenga pues una fuerte incidencia en la jurisprudencia, en el precedente en vigor, en el que nos cuestionemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el precedente en vigor a partir de un constitucionalismo garantista multifocal? Eso también lo vamos a ir viendo en las diferentes clases. Ahora, ¿por qué necesitamos visibilizar a estos nuevos sujetos? Sin duda, porque como decimos, para que no sea simple retórica o simple teoría, pues focalicemos, porque tenemos una deuda, ¿no? Se nos había dicho que todos los derechos eran universales y que todos, por el solo hecho de ser humanos o ser personas, tenemos el derecho. Pues esto es una gran mentira, porque no todos hemos accedido en las mismas condiciones de igualdad a los derechos. Seguimos a diario luchando por estas condiciones de igualdad. Entonces, ¿qué tenemos frente al Estado? Una deuda.
El Estado debe a estos grupos colectivos de histórica discriminación, les debe ¿qué? Procesos de igualación a partir de acciones afirmativas, visibilizando sus contextos, sus realidades, sus diferentes situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y frente a este nuevo escenario que hace nuestra Constitución, pues el juez no puede estar vendado, como diría su profesora María Elena Tar, con la venda en los ojos, pues se los tiene que quitar y tiene que visibilizar a cada uno de estos sujetos intervinientes dentro de los procesos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría cerrar esta primera parte del preámbulo de que las consecuencias jurídicas de los lenguajes de los derechos pues hace que en una sociedad donde todos los derechos generan las mismas obligaciones, porque ese es nuestro escenario, igualdad jurídica de derechos en abstracto, los distintos grupos de derechos se interpenetran, se influyen, se limitan constantemente y van a empezar a producir unas redefiniciones, cambios, reinterpretaciones en la naturaleza de todos los derechos. Claro, los derechos colectivos o la mirada de los derechos a partir de naciones y pueblos indígenas bajo su lógica comunitaria esencialmente pues van a incidir en la construcción individualista de los derechos humanos. Entonces hay esa interpenetración y sobre todo lo que hacen estos lenguajes de los derechos es interpelar, ¿no? Es interpelar y evidentemente la interpelación se hace a partir de la judicialización de los derechos fundamentales. Ahora, ¿cómo vamos a judicializar? A partir de mecanismos, pero nuestra Constitución, que es eminentemente garantizada, lo que va a hacer precisamente es munirse de mecanismos judiciales para garantizar estas obligaciones estatales que ha asumido el Estado boliviano, ¿no? De adoptar acciones afirmativas, de procesos de igualación a los históricamente excluidos. Entonces, aquí hay una ruptura de lo que es el principio pro persona, ¿no? Porque el principio de pro persona, bajo la universalización, se la miraba a partir del modelo de ser humano, ¿no? En cambio, la interpretación pro persona, a partir del enfoque diferencial, hace que se mire, que ya no exista una persona bajo un modelo o un patrón idealizado, sino a partir de las personas, a partir de estas miradas desde la niñez y adolescencia, desde los adultos mayores, desde las mujeres, desde los pueblos indígenas, desde las personas con discapacidad y desde los otros diferentes colectivos, y lo que hace es generar rupturas de paradigmas en la argumentación formal, material y dialógica que tienen, por ejemplo, los jueces, ¿no? Entonces vean cómo nuestro sistema ha generado un proceso revolucionario de ruptura de paradigmas de lo que es el constitucionalismo garantista unifocal para pasar al constitucionalismo garantista multifocal a partir de estas 4 herramientas que ustedes ya las han ido llevando en los diferentes módulos, las herramientas del bloque de constitucionalidad, del control de convencionalidad, de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y del enfoque diferencial. Todo esto va a decantar evidentemente en la jurisprudencia, ¿no? Y en el precedente en vigor. ¿Por qué? Porque estos lenguajes de los derechos han hecho que se pacten convenios específicos de cada uno de estos colectivos, y cada uno de estos colectivos, como les decía, en el proceso de especificación de los derechos, en este proceso de especificación de los derechos humanos, ha generado convenios especializados. Se han ido creando, como les decía, las diferentes convenciones. Cada una de estas convenciones lo que hace bajo un intento de
diagramación, si se quiere, de esquematización, lo que hace es crear estos tipos de derechos, derechos emergentes, nuevos derechos, derechos vigentes, ¿no? Los derechos materializarlos y darles una igualdad material a los derechos que ya se los tienen. Y los derechos extendidos a partir de una interpretación, y esto ya es simplemente una labor de los jueces, ¿no? Y inclusive de los legisladores cuando van a empezar a realizar producción legislativa. Entonces, vean, por ejemplo, con derechos emergentes como desde la mirada de las mujeres, desde sus clásicas, históricas escenarios de discriminación, pues hay el derecho a la debida diligencia en los casos de violencia, por ejemplo, es un derecho emergente. Y a la vez, obviamente, todo derecho, por ser derecho, tiene su contrapartida, que le implica obligación y deberes al Estado. Entonces, este derecho emergente le va a implicar al Estado pues, el deber de la debida diligencia en casos de violencia. En el caso, por ejemplo, de derechos de la niñez, tenemos como derechos emergentes los derechos, por ejemplo, el derecho al oído, el derecho a la autonomía progresiva de la voluntad, a que en cualquier decisión judicial o legislativa o administrativa, sobre todo administrativa y judicial, que le va a afectar a este grupo etario, niño, niña y adolescente, se le dé escenarios de participación para escuchar su opinión, para que su opinión sea considerada al momento de decidir lo que es interés superior del niño, por ejemplo. ¿No? Esos son derechos emergentes desde la mirada y desde las situaciones de contexto de cada uno de los colectivos. En pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Los derechos emergentes, el derecho a la territorialidad, a la libre determinación, son nuevos derechos que nacen a partir de las diferentes miradas de contexto. Entonces, el derecho ya se mira desde lo propio, o sea, desde cada uno de estos colectivos y obliga a que la interpretación pro persona se redimensione, se visibilice, se focalice en cada uno de estos colectivos. Ya no a partir del modelo de ser humano, del patrón, del hombre blanco, ¿no? Porque ese proceso de universalización, de homogeneización, invisibilizando a cada uno de estos colectivos, es eso lo que está irradiándose fuertemente en nuestra Constitución y que tiene que ser recogido por nuestros jueces, por nuestros vocales, porque son al final en estos sujetos en quien confiamos como población, como pueblo, frente, por ejemplo, a un legislador que no está cumpliendo este rol, ¿no? Ahora, lo propio, ¿no? Con los derechos de las personas adultas mayores, el derecho a la vida y dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y autonomía, el derecho a los cuidados a largo plazo, que son derechos emergentes, diferentes, nuevos, particularizados desde cada una de estas situaciones de contexto. Ahora, ¿para qué viene todo esto? Pues todo esto tiene que visibilizarlo, todo esto implica un nuevo escenario, un nuevo contexto de fuentes jurídicas que nuestros jueces están obligados a focalizar y obviamente a darnos respuestas a partir de estos derechos, ¿no? Y de ahí es donde nace pues la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Ustedes han ido estudiando esta doctrina del estándar jurisprudencial más alto y que obviamente tiene toda su historia en el contexto que la vamos a comentar de pasadita porque ya la han comentado con sus anteriores docentes y que en el caso de nuestro precedente en vigor pues nos va a permitir ir preguntándonos cuál es el precedente en vigor a partir de esta lógica de interpretación pro persona remozada, multidimensionada en cada uno de estos contextos. Yo quisiera hacerle aquí una pausa, he hablado mucho y me gustaría dar paso a
A ver, son las 8:15, hemos empezado en punto. No sé si quieren darse una pausa de 15 minutitos para descansar o quieren iniciar directamente a una ronda de preguntas y ya pasar al segundo periodo, que sería ya nuestra pregunta de debate, para tal vez ir terminando nuestra sesión. Depende de ustedes, no sé cómo es la metodología que han estado utilizando en sus anteriores clases. ¿Todo de corrido o tienen su pausa? Ustedes dicen, yo soy abierta a eso. Buenas noches, doctora. Siempre hay una pequeña pausa de 15 minutos. Perfecto, Siempre. doctor. Le agradezco muchísimo. Entonces, empecemos con nuestra pausita. Sería a las 8:15. Entonces, volveríamos 8:30. ¿Les parece? Perfecto, doctora, perfecto.